Hola, bienvenido al video número 07 del curso de Excel para recursos humanos. El objetivo de este video es revisar el uso de la herramienta filtro en Excel. Que para eso vamos a utilizar el ejercicio que hemos venido manejando en los videos anteriores y al cual tienen ustedes acceso a través del contenido completo del curso, donde tenemos una nómina de trabajadores, entre los cuales contamos hasta ahora con algunas informaciones básicas que hayamos descargado al sistema de nómina y una columna que hemos generado a través de algunos cálculos básicos en Excel, así como por ejemplo el cálculo de la edad y el cálculo de los años de servicio, meses de servicio y días de servicio del trabajador. Ok, fíjense que una de las características de Excel es que esa hoja matricial dividida en filas y columnas se asemeja mucho a lo que sería una base de datos, donde cada columna sería un campo en la base de datos y cada fila sería un registro en la base de datos, teniendo la posibilidad de almacenar en una sola hoja de cálculo un total de 1.048.576 registros y teniendo la posibilidad de crear o almacenar una gran cantidad considerable de información en base a los campos o atributos de la información de cada trabajador, como la fecha de nacimiento, la edad, el sexo, el nombre, cargo, departamento y otros elementos que queramos registrar con respecto a los datos de los trabajadores de la empresa. Ahora bien, Excel te brinda un conjunto de herramientas de datos, como lo hemos visto en el video anterior, donde tenemos algunas herramientas de uso más frecuente en este cintillo de herramientas horizontal correspondiente a la categoría de datos, como son la herramienta ordenar, donde vimos en el video pasado la herramienta completa y unos accesos rápidos al uso de la herramienta. Y todo esto agrupado en un conjunto de herramientas llamadas ordenado y filtrado. También tenemos la herramienta filtro, que fíjense que podemos activarla y desactivarla simplemente con estar ubicados en una celda de rango de celda o la tabla que queremos en este caso filtrar. Fíjense que tenemos entonces el filtro, que es un recuadro que aparece del lado derecho de cada columna y me da la posibilidad de segmentar la información que yo manejo en este caso dentro de mi reporte. Yo tengo un conjunto de datos de los trabajadores, pero sin embargo, algún tipo de cliente interno y externo de la empresa quizás solamente quiera visualizar o que yo comparta o le comparta parte de la información que yo manejo. ¿Okay? La herramienta filtro en forma rápida y cómoda me permite segmentar la información para solamente mostrar aquella de que es del interés en este caso de nuestro cliente. Ejemplo, si yo quisiera solamente mandar un reporte con los trabajadores que tengan cierto cargo, simplemente la técnica es la siguiente. Nos vamos a la columna cargo, desplegamos la lista del menú y observen que a partir de la versión 2007 tengo una variante en cuanto a cómo usar la herramienta filtro. Inclusive la herramienta ordenar me permite filtrar la información, ordenar por colores, filtrar por texto y también puedo hacerlo individualmente marcando en este caso el elemento visualizar. Supongamos que yo quiero solamente un reporte con todos los administradores de la empresa. Aquí tenemos por fíjense que hay varias variantes de administrador. Puedo escoger por ejemplo solamente administrador, aceptar y fíjense cómo el reporte se segmenta y me muestra solamente los datos que corresponden al cargo de administrador. Ahora, si yo quiero generalizar todos los administradores o que comience con la parte de administrador, debemos usar el filtro de texto, donde tenemos unas condiciones por defecto, como por ejemplo, que filtrar todos aquellos registros donde el cargo sea igual a, o que no sea igual, o que comience con un texto, que termine con un texto en común, que contenga cierto texto, o que no contenga cierto texto. Si yo quiero filtrar a todos los administradores, independientemente que sea administrador o administradora, o no importante en qué parte de la descripción esté la palabra administrador, debemos usar la opción contiene. Fíjense que aparece una ventana correspondiente al autofiltro avanzado y le vamos a decir, mostrar las filas en las cuales el cargo contiene la palabra administrar. Si yo no sé si es administrador o administradora, por lo menos voy a escribir alguna parte de la frase que quiero filtrar dentro de esa columna. Al decirle aceptar, observen que demuestra todos los tipos de administradores que tenemos en nuestra nómina. Okay, fíjense que de toda la información solamente este segmento de datos cumple con las características del requerimiento de la información que me están solicitando. ¿Cómo sabemos si un cuadro o una tabla de Excel tiene un filtro? Pues fíjense que los números de las filas ahora no aparecen en forma consecutiva, sino que hay unos saltos correspondientes a las filas que no están visibles y los números de las filas aparecen de color azul. ¿Cómo logro ver nuevamente el 100% de la información? Ubicándome en una celda y en mi rango de celda o tabla, o una opción rápida sería si nos vamos al menú datos y usamos la herramienta borrar, que permite borrar el filtro y el estado de ordenación del rango actual de datos. Si le decimos borrar, observen automáticamente cómo él quita el segmento de datos que se había aplicado y te muestra nuevamente el 100% de la información correspondiente de nuestra nómina. Entonces, muchas veces vamos a tener que usar esta herramienta para segmentar la información que tenemos disponible en nuestra hoja de cálculo y solamente mostrar aquella que sea
de interés en determinado momento. Ahora, los filtros pueden ser de texto, como el caso que hicimos del cargo, también pueden ser de número. Por ejemplo, uno de los cálculos que tenemos en nuestra nómina es el cálculo de la edad. Si yo quiero sacar, por ejemplo, trabajadores que tengan un rango de valores, por ejemplo, trabajadores que tengan entre 20 y 30 años de edad, nos vamos a la columna de edad y usamos entonces, ahora sería el filtro de número. Fíjense que tenemos aquí las condiciones que están por defecto. Y si quieres sacar unos valores numéricos que estén entre un rango de edad, usamos la opción entre. Colocamos el límite inferior, que sería, por ejemplo, 20 y 30. Entonces, trabajadores que tengan una edad que sea mayores o iguales a 20 años y como máximo trabajadores que tengan valores o edades comprendidas menores o iguales a 30 años. Al decirle aceptar, observen cómo el reporte te muestra solamente el segmento de trabajadores que tienen entre 20 y 30 años de edad. También podemos hacer combinaciones, por ejemplo, trabajadores que tengan entre 20 y 30 años de sexo femenino. Columna sexo, aquí cogemos específicamente el sexo femenino, aceptar, y aquí tenemos el rango de valores que cumple con esas condiciones. Este es el reporte de los trabajadores que tenemos en la empresa que tienen entre 20 y 30 años con sexo femenino. Y para ver nuevamente la información, borrar, si queremos ver el 100% de los datos. Y entonces con esto podemos mostrar que podemos hacer filtros con textos, también con números. Igualmente lo podemos hacer con fecha. Quizás la fecha, como es el elemento más complejo de datos que se puede almacenar en Excel, tenga una variante mayor de combinaciones. Por ejemplo, si vamos a la fecha de nacimiento, filtro, ahora sería filtro de fecha, y observen que tenemos muchas más condiciones. Por ejemplo, una fecha de nacimiento que sea antes de una fecha, después de una fecha, entre un rango de fecha, la fecha de mañana o de ayer, de la próxima semana, esta semana, la semana pasada, el próximo mes, este mes o el mes pasado, el próximo trimestre, el próximo año, e inclusive tenemos un segundo grupo que serán todas las fechas en el periodo, por ejemplo, el primer trimestre, por mes, o un filtro personalizado. Si me interesan las personas, por ejemplo, que hayan nacido en la década del 70, sería entonces, la década del 70 va correspondiente a los años, comprendidos entre el año 1970 y 1979. Entonces sería entre fechas posteriores al, la fecha comenzaría en, aquí sería entonces, estamos hablando del 79, puede ser que podemos usar el calendario con el icono que tenemos al lado derecho, podemos escribir directamente la fecha. La década del 70 comienza el 1 de enero, de 1970 y termina el 31 de diciembre, de 1979. Esta sería la década del 70. Y si le decimos aceptar, observen que solamente me está mostrando a los trabajadores que nacieron en la década del 70. Y si queremos mezclar, por ejemplo, la fecha, todas las personas que nacieron en la década del 70 y que están ubicados en la sucursal de Guacara. Fíjense que están todas las sucursales marcadas. Si queremos desmarcarla rápidamente, desmarcamos la primera casilla que dice seleccionar todo y marcamos específicamente la sucursal que me interesa, que es Guacara, aceptar. Ya que tenemos entonces el grupo de trabajadores que nacieron en la década del 70 y que están ubicados en la ciudad de Guacara o en la sucursal de Guacara. También podemos, por ejemplo, combinarlo con que tengan el turno. Solamente me interesa el turno de la mañana y la tarde. Fíjense que podemos marcar varias opciones. Aceptar. Y aquí tenemos el grupo de trabajadores que están en la sucursal de Guacara en el turno de la mañana y la tarde que nacieron en la década del 70. Y que tengan, ejemplo, que tengan menos de 10 años en la empresa. Nos vamos a la columna año de servicio, filtro de número, y que sean menores o iguales que 10 años de antigüedad. Y aquí tenemos el grupo de trabajadores que cumplen con estas múltiples condiciones. Personas que nacieron en la década del 70 con 10 o menos años en la empresa, que estén ubicados en la sucursal de Guacara y que estén en el turno de la mañana, por ejemplo, o la noche. Si ya entregamos la información, recuerden que para ver el resto de la información completa nos vamos entonces a datos, opción borrar, y acá tenemos entonces el 100% de los datos de nuestra nómina nuevamente. Fíjense que una de las herramientas imprescindibles para manejar y administrar la información que manejamos en estas hojas de cálculo es la herramienta ordenar, que te permite segmentar parte de la data que tenemos entonces en nuestra hoja de cálculo. Junto con la herramienta ordenar forman en este caso las herramientas de uso más común para administrar los datos que tenemos en nuestros rangos de celda o tablas en Excel. En estos primeros videos de nuestro curso estamos viendo las herramientas en forma individual. Por ejemplo, la herramienta ordenar, la herramienta tabla, la herramienta nombre definido, la herramienta filtro, pero muchas veces para completar algunos cálculos en Excel o llevar un control efectivo de la información vamos a requerir la combinación de varias herramientas a la vez. La idea de estos primeros videos es revisar
la función de estas herramientas y después en ciertos casos prácticos vamos entonces a ponerlas en acción y ver cuáles requerimos para llevar ciertos procesos en forma automatizada. Por ejemplo, este es el caso de la herramienta filtro, pero habrá herramientas que requieran en este caso la herramienta filtro o de un filtro avanzado, que será un punto que vamos a ver a continuación en los videos posteriores. Y así, por ejemplo, la herramienta ordenar también va a ser una herramienta que tiene que va a ser una herramienta predecesora, en este caso la herramienta subtotales. Entonces, vamos a seguir avanzando en el resto de los videos y vamos a ir agregando estas herramientas que estamos viendo en forma individual para poder completar los ejercicios o los cálculos que vamos a requerir para los siguientes niveles. En este video entonces hicimos ya una revisión general de la herramienta filtro y cuál es su uso en este caso como herramienta de datos para segmentar la información que manejamos en nuestros cuadros o tablas, y en el video anterior vimos la herramienta ordenar, que es la herramienta que permite presentar la información ordenada con cierto criterio lógico, de acuerdo al requerimiento que tengamos por parte de clientes internos o externos de la empresa. Bueno amigos, entonces que tengan un feliz día y nos vemos en el siguiente video.